Antes de hablar sobre la expansión, es importante entender que traducir no significa solamente cambiar palabras de un idioma al otro. El inglés y el español tienen estructuras diferentes, por lo que muchas veces el traductor necesita adaptar el mensaje para que suene natural y conserve el significado original. Por eso existen distintas técnicas de traducción y una de ellas es la expansión. La expansión es una técnica de traducción en la que se agregan palabras o expresiones para que el mensaje sea más claro y natural en otro idioma o a la hora de traducir. Se utiliza con frecuencia del inglés al español porque el español suele requerir estructuras más explícitas para expresar una misma idea. Entre sus principales características encontramos que utiliza más palabras en español que en inglés, convierte palabras simples en expresiones más explicativas, amplía ideas implícitas del texto original y puede añadir elementos que ayuden a comprender mejor el significado. Podemos observar esta técnica en los siguientes ejemplos extraídos de la traducción que nosotros realizamos sobre enfermedades, disease, sickness e illness. El primer ejemplo que tenemos: disease literally means uneasiness. Se traduce como el término enfermedad puede entenderse como una sensación de inquietud. Aquí se observa una expansión porque disease se convierte en el término enfermedad y literally means pasa a puede entenderse como. Se añaden palabras para ofrecer una explicación más clara y natural al lector. En el segundo ejemplo tenemos sickness is associated with the social role that a person with illness takes in society. Se traduce como la enfermedad social se relaciona con el rol que adopta una persona dentro de la sociedad. En este caso se añade el adjetivo social para hacer explícito el significado especializado de la palabra sickness, destacando así su dimensión social y cultural. Por ello, también contribuye a un caso de expansión explicativa. Ahora les voy a enseñar algunos casos con expansión. En primer lugar tenemos la expansión con preposición. Y antes que nada debemos entender que el inglés y el español son muy distintos en su sintaxis. Entonces, mientras que el inglés acumula mucho significado en frases cortas, el español necesita de un pasos extras para poder llegar a ese mismo significado. Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo que es look after, que si lo tradujéramos literalmente podríamos decir que es mirar detrás, pero ya en su traducción real es cuidar de. Aquí podemos ver que after cambia completamente el significado del verbo look. Después tenemos coffee cup, que se traduce como taza de café en vez de taza café o café taza. Lo mismo pasa con can opener, abridor de latas. Esto sucede ya que en inglés existe un término llamado compuestos nominales en el que el primer sustantivo es calificado por el segundo sustantivo. Y por ejemplo, en español pues esto no podemos hacerlo así, de la misma manera, ya que necesitamos una preposición que indique posesión o que indique relación entre el primero y el segundo. Es por eso que usamos las preposiciones en este lugar. Después tenemos la expansión con adverbios y frases. En este caso lo que nosotros buscamos en el español es la naturalidad, la fluidez y evitar la repetición, ya que, por ejemplo, tenemos en el primer ejemplo quickly. Nosotros podemos traducir quickly literalmente, ya que el sufijo ly se traduce al español como mente, entonces podemos decir rápidamente. Pero pues lo que queremos evitar en los textos largos es la repetición y que suene muy monótono. Entonces nosotros lo podemos traducir también como de manera rápida. Y con la segunda frase, en la segunda frase tenemos stuck for an answer, que se traduce como atascado buscando una solución. Mientras que en el inglés sintetizan una causa y un efecto, el español busca dar esta misma frase de una manera más explícita, en el que
que busque que no se pierda la frustración real a la hora de traducir esta misma frase. Si lo traducimos literalmente, tenemos stuck, atrapado, for an, por una, answer, respuesta. Entonces, como que no tiene mucho sentido si lo pasáramos literalmente al español como atrapado por una respuesta, sino que buscamos dar ese sentimiento que en inglés sí nos da, ya que sí lo entendemos, y pues se traduce como atascado buscando una respuesta. La reducción es una técnica que implica eliminar palabras o expresiones innecesarias sin cambiar el mensaje principal de un texto. El objetivo es hacer que la traducción sea más clara, natural y fácil de entender. Entre sus características principales se encuentra evitar repeticiones y redundancias, además de condensar información extensa. También se adapta el mensaje al estilo del español, ya que nuestro idioma suele usar menos palabras que el inglés para comunicar el mismo mensaje. Por ejemplo, la frase "He noticed his head" se traduce como asintió, y ya que en el español no es necesario mencionar su cabeza porque el verbo ya lo implica. Otra es "The President made an official announcement", que se traduce como "el presidente anunció". Aquí se eliminan palabras innecesarias porque el verbo anunció ya contiene la idea completa. También podemos observar en el ejemplo "She entered inside the room", que se simplifica como "ella entró". La palabra inside se elimina por completo porque entró ya expresa esa idea. Algunos casos comunes de reducción son la eliminación de palabras repetitivas, cuando el significado ya se entiende sin la necesidad de repetir la misma información. Otro sería la sustitución de frases largas por expresiones más breves, hace que sea el mensaje más directo y natural. Otro caso es la simplificación de descripciones, donde se eliminan detalles innecesarios que no afectan el significado principal. Y por último, la adaptación cultural del mensaje, donde la traducción modifica para que suene más natural y más común dependiendo del idioma y de la región de destino. Yo voy a explicar el tema de expansión versus reducción, y antes de explicar un poco la diferencia entre estos dos conceptos, pues quiero comentar que nosotros cuando traducimos una oración de inglés a español o al revés, muchas veces encontramos que la traducción la traducción literal queda un poco raro. Entonces, para evitar eso, nosotros normalmente le añadimos más palabras para que la oración pueda tener un poco más de sentido, o en ocasiones la oración tiene muchas repeticiones y para evitar eso le quitamos palabras. Entonces, ya teniendo eso en mente, voy a empezar con el concepto de la expansión, que de otra forma también la conocemos como la amplificación, y esto sucede cuando el traductor le añade más palabras a la traducción, y esto suele suceder porque el inglés es un idioma muy directo y en español a nosotros nos gusta conectar las ideas o explicarlo de forma más detallada, y esto es algo muy común de nuestra lengua y en sentido puede ser como para darle más cohesión al texto. Y ahora vamos con la reducción, que también se le conoce como omisión, que contrario a la amplificación buscamos reducir palabras, y esto debido a que, como mencioné al principio, muchas veces tiene muchas repeticiones, la oración tiene mucha redundancia, y para evitar eso nosotros solemos quitarle las palabras. Un ejemplo que yo puedo en ese momento decir, en español nosotros en inglés decimos no, I'm here in algún lugar, pero en español nosotros no decimos decir yo estoy en, no sé, en el supermercado. Nosotros decimos estoy en tal lugar. Ese puede ser un ejemplo de la reducción. Y finalmente yo voy a terminar con el punto de la importancia de la traducción, que pues la traducción sí es
fundamental, ya que un traductor al momento de traducir debe de tomar decisiones adecuadas, debe de saber de qué forma debe traducir una palabra o la oración. Y en una de las cosas que a lo largo de los años que llevamos dentro de la carrera nos han dicho que debemos de evitar la traducción literal, ya que hace parecer que el texto suene de forma seca o no suene de forma natural. Y es importante como traductores evitar eso, ya que sí es entendido, pero suele ser, por decirlo de una forma, suele ser un poco aburrido. Entonces nosotros debemos de darle sentido, debemos de que sea una forma clara, que sea entendido en español. Y el otro tema es que al momento de traducir nosotros le seamos fiel al texto original, no evitar cambiar algunos sentidos. Eso es alguna de las cosas que son más importantes dentro de la traducción, porque son muchos puntos y no los vamos a poder tocar todos porque si no el texto se va a extender, pero esos son algunos de los puntos más importantes que yo considero. Gracias.